No, pásenle un micrófono. Ay, es que teníamos un gato acá y puta, el gato los traía dormidos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Lunes 23 de octubre. Hoy vamos con partidos políticos y si Monreal se va con la izquierda o con la derecha. Ahorita va a pasar. Dicen que estuvo con Ciro en la mañana y que dijo no. Bueno, pues entonces no sé para qué lo vamos a pasar si ya dijo no, pues ya ni noticia es, ¿no? Bueno. Oiga, lo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está terrible, porque este Paso Express, 3 meses, 11 días el día de hoy. Y bueno, pues ya, lo abrieron ayer a las 7:30 de la mañana, nada más que como Gerardo Ruiz Esparza nunca está enterado de lo que pasa y de lo que sucede, mira Gerardo, pues estuvo así de la fregada. Yo fui y habían abierto nada más 2 carriles, después ya abrieron el tercer carril, pero ese tercer carril, bueno, pues con dificultades lo iban a tener, que no sabían exactamente si lo iban a tener o no. Esto fue lo que yo pregunté y parece que eso va para hasta diciembre, me dijeron. Si es hasta diciembre, pues todo lo que se robaron, Gerardo, ¿qué le van a hacer? Porque costaba 970 millones de pesos el presupuesto y pagaron 2.113 millones. No, 2.213 millones. Si pagaron 2.213 millones, la pregunta es, con todo lo que se robaron, además del socavón y demás, y además de lo que acaba de decir el presidente con Adela Micha, que pues todo el mundo piensa en corrupción y si ves un semáforo dices, pues quién lo compró, si es que no funciona, ¿verdad? ¿Quién lo compró? Porque seguramente es corrupción. O el socavón, pero socavones hay en todo el mundo. No, Enrique, hay socavones en todo el mundo. El problema del socavón nuestro es que son muy ineptos estos. Este es el momento que todavía no lo pueden echar a andar. Y mira que costó 2 vidas y se llevaron un chorro de lana y ahorita hay que pagar no sé cuánto dinero para que pueda funcionar este famoso Paso Express que tú lo presumiste en un helicóptero, lo presumió Gerardo Ruiz Esparza en un coche. Pero Gerardo dijo algo terrible, que en los próximos 30 años no iba a necesitar encarpetado, no, iba a necesitar que lo hicieran, pero de verdad. Bueno, el día de hoy aparece nuevamente lo del sindicato. Lo del sindicato está terrible. Yo no sé, yo no sé si Gerardo Ruiz Esparza ya está dormido o ya, pues ya está mejor pensando cómo se va o cómo sale de esa secretaría. Porque está ahí Rodrigo Ramírez Reyes, que es el oficial mayor. Ya ve que los oficiales mayores, con excepción de algunos, no todos son tan rateros, pero bueno. No, porque aquí hay uno que creo que ya no es, pero bueno. Este güey les quita 17 pesos a cada uno de los 35,000 trabajadores. Y yo le fui a preguntar a los trabajadores, oye, que te quitan 17 pesos, ¿para qué son? Pues mira, la verdad no sé, pero pues tengo mi trabajo, porque fui a preguntar y me dijeron que después me avisaban y nadie me dijo. Bueno, fui con una señorita y me dijo lo mismo. ¿Esto quiere decir que este güey se roba el dinero? No, yo creo que lo comparte, ¿no? Pues ahí tiene a Óscar Calleja, que es subsecretario, tiene a Ruiz de Teresa, que es el amigo de Emilio Gamboa. O sea, tiene gente muy famosa, muy importante. Pero bueno, Odebrecht es lo de hoy. ¿Se acuerda cuando no sabíamos cómo se decía? Unos decíamos Odebrecht, otros Odebrecht. Y cuando los gringos dijeron Odebrecht, ya, todo el mundo dijo Odebrecht. No sé si está bien pronunciado el apellido de este cuate, el brasileño. Pero el señor pagó 3.760 millones de dólares en los Estados Unidos por sobornos a 12 países en bancos estadounidenses. De ahí salió el dinero y por eso es por lo que se declaró culpable. Pero, haciéndolo a un lado, pues lo de Odebrecht estaba entre azul y buenas noches, ¿no? Porque decían, pero mira, comió con Felipe Calderón. Ah, ese Felipe Calderón ha de estar metido en este desmoder. Pero se ve en una reunión, en una cita con Enrique Peña Nieto. Pues nadie le hacía caso, pero cuando Raúl Cervantes fue a Brasilia, se reunieron 12 procuradores generales de diferentes países y no informó nada. Y nadie le hacía caso porque decían, ay, por 10,5 millones de dólares salió más caro el viaje a Brasilia que lo que son los 10
$10.5 millones de la campaña de Enrique Peña Nieto. Había necesidad, si lo que sobraba era dinero. ¿Qué sucede con estos $10.5 millones que recibe, que dice que no los recibió él, Emilio Lozoya? Pero recuerda que Emilio Lozoya es muy mentiroso. ¿Te acuerdas lo de OHL? Cuando le preguntábamos lo de OHL, bueno, pero tú estabas manejando lo de OHL. No, yo no tenía nada que ver con eso. Lo estaba manejando José Andrés de Oteiza. Pero por instrucciones de Emilio Lozoya, cuando se encierra José Andrés de Oteiza, ahí con todos estos cuates en el arranque y estaba creo que Peña también, estaba el secretario de Comunicaciones y Transportes, pues que manipulaba todo eso era Emilio Lozoya. Ahora, fíjese qué extraño. Si le dieron o no le dieron los $10.5 millones, porque todo el mundo le tiene miedo a Javier Cuello porque empieza a gritar y todo el mundo dice, ya empezó el loco ese a gritar. Y bueno, puta, todo el mundo se aterroriza con el loco ese. Pero pues yo creo que es abogado de Vergara, es abogado de ¿quién? De Aramburuzabala. No, agarró buenos negocios ya Juan Velázquez. ¿De quién? De la chava de Repsamen, de Mónica García también, porque su hijo estudiaba ahí. Fíjese nada más, puta, qué emoción, ¿no? Estábamos todos muy contentos, pero la Mónica no aparece. Y bueno, pues ya con todo eso, ¿qué pasa con lo de Odebrecht? Pues hoy aparece en el periódico Reforma, revelan este vínculo de Odebrecht en cuanto a que recibieron 1.5 millones de dólares. Eso lo recibieron para la campaña de Peña, pero que no está en la cuenta de Emilio. Si era para la campaña, güey, no era para... ¿Ya está? ¿Ya está en la línea? Ahorita le sigo platicando. Ya está en la línea el doctor Ricardo Monreal Ávila, él es delegado en Cuauhtémoc. Ricardo, mucho gusto y gracias por aceptarme la llamada. No, con mucho gusto, Nino, con respecto a tu auditorio y a ti siempre. Cuéntame y platícame qué decides o qué decidiste en relación a si te vas de secretario de Gobernación con López Obrador, tal como lo había propuesto Jacob Polensky, o aceptas una propuesta que te iba a hacer Rubiel Ávila, porque desde que inicia su gestión ahí como consejero, no sé cómo qué, pero al final dice presidente del PRI de la Ciudad de México, él dice que iba por ti y que buscaba pues que tuvieran una buena relación para que regresaras a casa. Sí, mira, primero, en efecto, hizo la invitación pública, tuvimos una conversación vía mensajes, nos vamos a reunir esta semana o la próxima, pero ya lo he dicho públicamente, Nino, te lo digo a ti en esta emisión, que no aceptaría ser candidato del PRI porque hace 20 años renuncié al PRI y desde mi punto de vista es incorrecto políticamente, pero también es inconveniente desde el punto de vista Pero hace ético. 20 años el problema era Genaro Borrego. Genaro Borrego ya ni siquiera saben en dónde está. Sí, ya ahora está en otra parte, ya renunció. Estoy en eso, pero agradezco la deferencia, es amigo mío, y tengo muchos amigos también. Pregunto, ¿te quedas en Morena? No lo sé. En 15 días te puedo responder porque estoy en conversación con algunas organizaciones políticas. ¿El Frente Ciudadano está interesado en platicar contigo? Sí. De manera puntual he visto a algunos dirigentes y están interesados en que podamos caminar juntos. ¿Los chuchos decían que ya habían platicado contigo, Jesús Ortega y Jesús Zambrano? Sí, he platicado con ellos. Ajá. He platicado con ellos y he platicado con otros actores. Claro. También en el PRD, con todas las corrientes prácticamente he conversado en buenos términos y también con la posibilidad de avanzar en la construcción de la candidatura. También he hablado con el Verde, con el PES, con el PANAL, más bien con todos los partidos. Ricardo, cuando gana la Sheinbaum y tú pierdes, aparentemente, porque bueno, se había dicho que era una encuesta interna, pues quedaste así como ahí muy olvidado y ahora estás muy solicitado. ¿Qué representa todo esto para ti ahora que se habla mucho de que contigo se puede ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? ¿Estás preparado para eso? Sí, estoy preparado
puedo ganar la Ciudad de México, mi aspiración no ha declinado y también depende de cómo construyamos esta amplia alianza. Primero, agradezco a todas las organizaciones políticas que me han invitado formalmente a hacer una opción de gobierno en la ciudad. Están prácticamente de todas, he recibido invitación. Ahora sería bueno saber cómo aterrizar toda esta posibilidad. Ricardo, dentro de la geometría política, ¿dónde te vas a ubicar? ¿En la izquierda o en la derecha? En la izquierda, pero... Pues entonces es el Frente Ciudadano. Oye, yo no te veo con el Partido Verde. No, pero ahí está el PAN también, o sea, ese es el tema que tenemos que analizar. El PAN está más a la derecha y también tengo alguna invitación de gente que respeto en ese partido. Es un tema no tan fácil, no es de colores, más bien es de valores, y es lo que está diciendo. Ricardo, ¿te estás haciendo el difícil? No, es que la decisión no es tan fácil, no. Ya te platicaré, pero no es tan fácil tomar una decisión muy bien, tan impronta, y estoy en ese proceso, pero te aseguro que en 2 o 3 semanas lo tomaré, porque además el calendario electoral está encima. Y sí, tienes que decidirlo rápido para poder registrarte. Exactamente. Ahora, el saltar de un partido a otro no impide el que pueda ser el candidato, porque yo recuerdo que a Marcelo Ebrard se lo hicieron de todos cuando se fue a Movimiento a Convergencia. No, no es el caso, porque aquí no he participado formalmente como candidato. Ah, ya. No, entonces eso lo puedes superar fácilmente. Muy bien. Oye, Ricardo, ¿algo más que quieras agregar? Que te agradezco mucho la entrevista y que te expreso mi disculpa porque no pude estar ahí contigo, pero nos ponemos de acuerdo para hablar ahí el día que tú quieras. Gracias, te mando un abrazo y gracias por tomarme la llamada telefónica. Te mando un abrazo a todos. Que estés muy bien. Mucho gusto, gracias. Ricardo Monreal. Bueno, pues está en veremos. Mejor nos vamos a platicar con la gente que nos acompaña el día de hoy. Vamos a platicar sobre partidos políticos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque parece como que todo está así complicado. Miren, no tenemos fiscal general de la República. Con la salida de Raúl Cervantes, pues yo creo que ya se dificultó. No tenemos fiscal general anticorrupción. No tenemos el de la PEPADE. Puta, ¿qué pasó, Peña? Alguien está metiéndole la mano ahí al cajón, porque pareciera como que se están dando de balazos en el pie. No entiendo lo de la PEPADE. A ver, con Arturo Escobar, ¿por qué no lo corrieron? Si cuando lo de Arturo Escobar estaba muy sencillo y muy fácil. Ahí empezó todo. Ese es el punto. Ahí empezó todo. Sí, bueno, pues ahí lo hubieran corrido. Ya todo el mundo dice, ahí empezó todo. ¿Qué empezó? Empezó que de una manera se descubrió una falta realmente grave, no una, varias. El tema de las tarjetas de esto, el tema de querer comprar. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Y no pasó absolutamente nada. Bueno, vamos con los invitados. Fernando Lerdo de Tejada, PRI. Mucho gusto, bienvenido. Tu micrófono, si eres tan amable. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Cómo vamos? Todo está muy movido, ¿no? Pues sí, mira, sin lugar a dudas, pienso yo que la semana pasada el tema fue el Distrito Federal. Importante el venir al partido, el PRI en la Ciudad de México de Rubiel Ávila, pues fue algo que sonó en todos los medios, hubo reacciones de todos los partidos. Yo creo que es una decisión muy adecuada, muy correcta. Rubiel es un gran operador, es un hombre que conoce bien la zona metropolitana, de tal manera que es una persona que puede significar un avance importante del PRI. Y yo creo que eso nos manda también un mensaje. El PRI está tomando tan en serio la elección en la Ciudad de México que en lugar de pensar, como lo harían muchos, en doblar las manos, está mandando a alguien de peso para tratar de recobrar esta ciudad, sin duda. Nada más decirte sobre esto que el PRI ha entendido que sin una buena cantidad de votos en la Ciudad de México va a ser muy difícil ganar la presidencia de la República. Ahora, el caso de Rubiel abre el fuego inmediatamente diciendo que va por Monreal. ¿Eso no lo pudo haber hecho de otra forma y de otra manera? Yo no sé, yo tengo muchas dudas sobre esta declaración. Él declaró eso. Pues sí, pero bueno, entrando, quién sabe, yo pienso como capitalino, como chilango, como ¿aceptan que venga un mexiquense a la presidencia? Que ha hecho política aquí. Mira, lo que aceptamos es que venga alguien que conozca y que sea un gran operador.
Eso es lo que nos parece. Muy bien, también nos acompaña Pablo Trejo del PRD. Pablo, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Buenas tardes a los compañeros. Pues mira, Nino, va a ser una elección atípica. Lo que ¿Cuál? vamos a tener, la que viene del 18. Todos los partidos políticos ya señalaron cuáles van a ser las reglas para elegir a sus candidatos. Algunos todavía les falta la segunda parte, que es cómo van a conformar en el caso de ¿Ustedes la ya coalición. decidieron? Sí. El fin de semana ¿Quién va? pasado a nivel nacional, no, se decidió el método. ¿Va de Ricardo selección. o va Mancera? Se decidió el método de selección y no, porque todavía faltan una serie de pasos donde se tendrían que ir acomodando las cosas. Va a ser una elección atípica, pero también nos estamos dando cuenta que todos los partidos políticos están poniendo toda la carne al asador. Hace rato hablaban de el hecho de que un personaje del Estado de México llegara a dirigir... No se llama personaje, se llama Erubiel Ávila. Bueno, Erubiel Ávila llegara a dirigir al PRI de la Ciudad de México. Lo podemos ver desde diferentes Ese sí puntos puede de ganar, vista. ¿eh? Recordemos que a ustedes les dio ahí una lana. A Cepeda le dieron 500 millones de pesos para que él no va a elegirse, declinara. así es que no va a ganar. ¿Sí? Y por otro lado, Oye, y a efectivamente... Higinio le dieron dinero para que no levantara mucho la señora, Oye, la Nino, profesora. pero hay dos del PRI, déjalos que ellos se defiendan, tú no te metas en este... Porque mira, esta nomás pelea. oyó Higinio y hasta se le paró el cabello a mi amigo. Se le hizo así a mi amigo el cabello. Entonces, más bien lo que está ocurriendo en el PRI es que hay un desacuerdo y que no se pueden poner de acuerdo los locales y tienen que traer a Ya alguien tienen a mí, ¿cuál es el problema? No, pero yo... ¿Qué estoy no lees hablando de la Proceso? Ciudad de México. La que no aparece en la foto, esa es la de Miss. Bueno, Nino, entonces no vamos a hablar del PRI, porque si no, no me dejas terminar. Vamos a hablar ahora del Frente. Y yo creo que el Frente está preparándose precisamente para que la elección que se va a llevar en la Ciudad de México y a nivel nacional tenga los resultados que se están planteando. Es evidente que es una elección La encuesta les donde no favorece. los vamos a poder poner en un cuadrante de izquierda y derecha, porque vas a encontrar personajes de la derecha metidos en partidos de izquierda o personajes de izquierda metidos en el partido de la derecha. Y eso lo vamos a ver. Por eso yo creo que es una elección que va a ser de candidatos más que de partidos políticos. José Alberto Aguilar Iñárritu, PRI. José Alberto, mucho gusto, bienvenido. Gracias por la invitación, saludos a los compañeros de la mesa, a tu público. Mira, yo no sé si sea típica la elección del 18. ¿Por qué? Lo que sí sé es que, lo dije la vez pasada, es la primera elección del siglo XXI. Todo lo que hemos creado de la transición para acá ya se agotó. No nos funciona. Comenzando por el sistema de partidos. Incluso los conceptos izquierda, derecha y demás son conceptos vacíos. La geometría política, ¿no? Son conceptos vacíos, no te dicen nada. No te dicen programa, no te dicen por lo mismo propuesta, no te dicen imagen de país si ellos ganaran, no te dicen nada. Lo que vamos es a una elección, yo la veo así, de dos grandes bloques. ¿Quiénes? Un bloque del sistema y un bloque del antisistema. El bloque del sistema se disputa entre PRI, PAN, PRD en términos de quién lo encabeza. Pero al final se van a sumar todos porque ninguno de esos partidos quiere que gane el bloque antisistema. No somos el único país. El antisistema es el... Andrés, Ah. no, ¿Ya ves no, cómo nadie te quiere, güey? no es eso, es simplemente la posición que él tiene. Él propone que hay que regresar a un México anterior a 1983, lo ha dicho así. Si hemos creado un sistema a partir del 83, pues una propuesta de este tipo... Ayer es le echaron hasta antisistema. flores a Maduro, cabrón. Bueno, independientemente de Maduro o de quien dice que en realidad es como Trump o lo que le quieras poner, lo que representa es una imagen donde dice los problemas de México los vamos a resolver regresando en el tiempo, creando una cosa completamente distinta a lo que han creado. Entonces eso lo define en un enfoque antisistémico, como en su lugar Marine Le Pen lo tuvo en Francia, Trump de alguna manera es eso, en fin. Y el bloque del sistema tendrá que acomodarse, por eso ves estos rejuegos. Es difícil tener las fronteras, no creo que haya los lugares comunes, pero es el famoso mundo líquido. Esto está líquido, no tiene diferencias muy claras. Debemos construir algo que le diga a la gente, que le dé un rumbo, que los que estamos en el bloque del sistema tengamos la capacidad para dar esperanza, para dar confianza, para decirles,
Por esta vía podemos arreglar los evidentes problemas que tiene México, que para mí se resumen en dos: la desigualdad y la falta de una república robusta y firme. Eso es lo que yo vería, ¿no? ¿Cómo van a resolver ustedes la situación del candidato a la presidencia de la República? ¿Ya lo decidieron? ¿Va a ser por dedazo? No. Nosotros en el PRI, Nino, hemos tenido un proceso de discusión fuerte, donde en primer lugar tenemos claros que nuestra discusión es para ganar mejor y no para romper el partido. Por eso salimos tan fuertes de la 22 Asamblea y somos el partido más sólido en ese sentido. Y lo seguiremos haciendo. Es decir, lo tenemos muy claro, no nos vamos a romper, vamos a ser muy fuertes al 18. En la Ciudad de México, ya lo dijo nuestro amigo, en el país, en cualquier lado. ¿Cómo se va a resolver esto? Conforme las negociaciones internas lo digan, porque al final lo que sí debemos hacer y cuidar mucho es la inclusión de todas las opciones. Muy bien, Javier Bonilla, Partido Acción Nacional. Javier, mucho gusto. Bueno, miles de ustedes, pues sería un buen candidato para todos, ¿no? No, mira. ¿No? Primero, antes que nada, gracias por la invitación. ¿No es de ustedes? Saludos. No, por supuesto que no es de nosotros. Pues si ustedes lo inventaron. Él no ustedes tiene lo pusieron partido ahí, político, él de alguna manera integró dentro de un gabinete de presidente. ¿Él por quién votó? ¿No? Él dice que votó por el PRI, ¿no? Ah, ¿no votó por ustedes? Pues Pues si era azul en ese momento, Él dice que votó por el PRI. Seguramente algo tendrían en la fondo, ¿verdad? Pero yo creo que el tema principal, yo creo que son los como 3 o 4 ejes rectores que requiere este país para salir adelante. Y que de alguna manera está involucrado hoy en un escándalo, por ejemplo, que es el caso de Odebrecht. O sea, yo citaría, el primer tema es el tema de la corrupción y la impunidad, el tema de la seguridad, el tema de lo que es el crecimiento, en este caso del país, que hablaban perfectamente bien de la desigualdad y en este caso generar mejores expectativas, y eso definitivamente no tiene ni derecha, ni tiene izquierda, ni tiene absolutamente nada. ¿Quién lo va a resolver? No. Yo creo que hoy precisamente uno de los objetivos que tiene precisamente el Frente Ciudadano es precisamente eso, tratar de generar una comunicación directamente con los ciudadanos que participen, que de alguna manera van acotando a los partidos. Ya un solo partido no puede representar los intereses de todos ni puede ganar prácticamente todo. No es una alianza política para ganar a otro partido por ganar, sino simplemente se trata de incluir en este caso a los ciudadanos en la toma de decisiones que requieren para solucionar los problemas de este país. Las encuestas les favorecen a ustedes como partidos, no como candidatos, porque va en primer lugar López Obrador. Pero la pregunta es, ¿no se va a disolver o se va a romper este acuerdo, este frente, en el momento de tomar la determinación? ¿Ricardo Anaya o Mancera? Yo creo que no se va a romper. No se va a romper. Yo creo que hay expectativas sumamente claras, no solamente para Mancera, para Ricardo Anaya, para la misma Alejandra Barrales y para muchos otros actores. ¿Para la presidencia de la República? Presidencia de la República, el procurador, el fiscal y para todo. No, Barrales no. Pero bueno, no, o sea, me refiero que dentro del frente hay posibilidades para poder crecer prácticamente todos y tener representaciones dignas que se merecen en este caso la sociedad de México, ¿no? Muy bien, también nos acompaña el día de hoy nuestro compañero Agustín Guerrero Morena. Agustín, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, Nino, muy buenas tardes al auditorio, a los compañeros de la mesa. Mira, que la semana que concluye, efectivamente, como lo ha comentado Fernando, pues nos trajo temas importantes que a 8 meses de la elección nos prenden focos rojos. Tenemos una crisis en las instituciones de justicia. O sea, acaba de presentar la semana pasada, aquí justamente el lunes, el tercer procurador de Peña Nieto en su sexenio, y ahora hay un encargado de despacho. Seguramente tendrá que nombrar un titular ratificado por el Senado, como es ahora el procedimiento. Y como tú comentabas, te quedas sin fiscal en la FEPADE, y el fiscal anticorrupción pues ya se batió para el próximo año. Entonces ya hay un descrédito en las instituciones cuando tienes temas tan candentes como este asunto del Odebrecht, que en otros países ha provocado caídas de presidentes, de altos servidores públicos, de legisladores, de empresarios, ¿no? O sea, en todos los demás países ha habido un severo enjuiciamiento a la clase política que participó de esos actos de corrupción. Y aquí en México es al revés. Aquí en México corres al procurador, renuncias al fiscal, que están vinculados con este tema, ¿no? Y además de manera muy sucia, digamos, porque el encargado de despacho que está ahorita ahí en la Procuraduría, pues no tiene ni las facultades, ni tiene la fuerza política para destituir a Santiago Nieto.
Me parece que ahí... Y ¿Tú eso- crees que lo hizo por sus pistolas o consultó? No, hombre, Consultó. No consultó. ¿O le dieron ordenaron. instrucciones? No, le dieron instrucciones. O sea, Dice el dicho que el que pregunta no se equivoca. ¿verdad? digo, ¿Qué? El que pregunta no se equivoca. ¿verdad? es el encargado de changarro. O sea, la verdad es que su procurador, pues no tiene, ni tiene esa atribución, ni tiene esa fuerza. Ahora, sí, y simplemente desliza una razón de la remoción de Santiago Nieto, que tendrán que explicar más adelante en qué consistió esta falta a los procedimientos internos. Pero el dinero era para la campaña de Peña Nieto. Son ¿Eso de las procede cosas- o qué va a pasar? O sea, son de las cosas que están ahí. O sea, hay indicios claros de que hubo financiamiento ilegal por parte de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto en el 2012. Y un elemento estratégico, un clave de esto, pues es Emilio Lozoya, que fue la vía por la cual entraron estos recursos. Ese es un tema que nos va a dar bastante de qué hablar las próximas semanas. No se ve que se pueda resolver tan sencillamente. O sea, a 8 meses de la elección me parece que es un foco rojo, porque te quedas sin fiscal electoral, que de por sí está muy acotado en sus... Pero en sus siempre se había trabajos. dicho que lo de Odebrecht le había abierto la puerta a Emilio Lozoya, que nunca había tenido un cargo público, y le dieron la dirección de petróleo. Nada más le dieron la dirección de Pemex, ¿no? O sea, Porque lo de Odebrecht era sin licitar, Sí. era adjudicar, sin supervisión y en aquel tiempo, y sin revisión. Emilio Así no era- eran los condicionantes. Así Esos es. son los condicionantes. Son los condicionantes. Y además Emilio era el responsable de la campaña de Peña Nieto en materia internacional, ¿no? Entonces, era el coordinador internacional, no era servidor público en ese momento. No, Pero nunca había sido servidor público. nada, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema. El otro que también salió la semana pasada es esto de Erubiel, que a mí me llama la atención, un personaje que gana su elección, que le saca bien las cuentas al PRI en el Estado de México, que había dicho que tenía aspiración a la candidatura a la presidencia de la República, de pronto lo mandan al DF. Lo mandan a la Ciudad de México. Qué casualidad. ¿No? Entonces, ni va a ser candidato o sea, lo hacen un lado, tú no estás en ser candidato, no lo integran al gabinete, o sea, con ese gabinete gris que hoy tiene Peña Nieto, Erubiel sería una buena pieza para el último Ahora tramo. sí es bueno. Ay, no, Mira, puta, ya me doy tienes contigo, que... cabrón. Y ahora resulta que para ese gabinete... Ponlo, por favor. Para ese gabinete gris que tiene Peña Nieto, o sea, Oye, pues fíjate bien. Parece Fox castigo. ganó 2 elecciones, la Parece de él castigo. y la de Felipe Calderón. La de Felipe Calderón la ganó igual que la de Erubiel, a billetazos. A billetazos, ¿no? Entonces, Pero fíjate parece también un en castigo. esto. ¿Cómo las ganó Erubiel? Erubiel también ganó 2. La suya, que la ganó de calle, porque Alejandro Encinas y el otro cuate, ¿cómo se llamaba? Luis, Sí, ¿qué? era Luis Felipe Bravo, Felipe Mena, Bravo Mena. que hablaba del Vaticano, Ni cabrón. pintaron, Digo, ¿no? Ni Entonces, y fíjate pero que- le ganó a Delfina, güey. Fíjate que... Le fíjate ganó que- a Delfina. No. Ahí en el Estado de México ganó Morena. El Estado de México es el partido más votado sobre el PRI. Y luego le suman los votos de las mesas del pero PRI perdieron. y las tarjetas y todas las demás cosas que utiliza el PRI, pero de partido a partido Morena es el más ¿Y votado. por qué no pelearon? por A ver, eso- ¿y por qué no la hicieron Sí, de tos? Claro que lo estamos haciendo todavía. ¿Pero por qué no la hicieron de tos? No, ¿cómo no? Presentamos ahí... Pues, los el recursos, señor se largó a Europa las cuentas. encantado de la vida. No. Hicimos ahí una defensa legal del... Defensa del legal. proceso, ¿no? Es que ya no es como antes, ya no Yo cierran diría, calles. pues pareciera que lo castigaron ahí. Ahora, Nino, déjame también, aprovechando aquí en esta primera ronda, fíjate que Ay, no. traemos unos libros para regalarte a ti. ¿Es de Maduro? Son 2 Andrés Manuel y ediciones. Oh, chingados. Una de cuentos a propósito del Día de Muertos que ya está en puerta. ¿Para algún Son partido cuentos político? para el PRI. ¿Por lo de muertos? Bueno, ¡Pan de muertos! Pan de No, muertos. puta, ya bailaste, güey. No, puta, pan de... Y lo No, otro es- esto es una alusión personal a mis amigos. no, ¿Qué, no. ¿No crees en Ricardo Anaya? ¿No le ves tamaño? Pues, pero es con todo cariño para ustedes. Es una antología de poesía, de poetas de aquí de la delegación Cuauhtémoc y una antología de cuentos. Muy bueno, esa la verdad es que... Gracias. Tenemos aquí. Te vamos a invitar más seguido. Muy bien. Gracias, Fabricio Montaño, Agustín. Partido Acción Nacional. ¿Cómo pan de estás? muerto, pan ¿Cómo de estás, muerto. Nino? ¿Cómo están, amigos? Preocupados, Nino, sin duda alguna. ¿Preocupado por Erubiel? No, preocupados por ya el cinismo del ¿De PRI. quién? Fíjate qué coincidencia o qué raro, ¿no? El PRI decía que ellos son el partido de las instituciones, ¿no? Que las habían creado desde que el PRI nace en el 29, el 4 de marzo del 29, y ahora resulta pues que las instituciones les valió un verdadero... ¿Por qué? Pues imagínate un procurador de pacotilla, porque es un encargado de despacho,
por orden no sé de quién, sabemos de quién, por supuesto, manda y destituye a un fiscal que, sin duda alguna, amigos, si sabemos bien, Es muy importante la esa fiscalía. Constitución lo elige el Senado, es decir, lo elige la mayoría de la representación nacional de este país. Afortunadamente, estamos cabildeando para que esto se restituya, por supuesto, el procedimiento. ¿Es posible? Es posible porque es obviamente la mayoría absoluta. Se necesitan más de 65 votos. Tenemos ahí varios independientes. 50 más 1. Tenemos ahí varios independientes. Oye, pero ¿y los traidores o los...? Vamos a ver, Nino. Porque dice Pero a ver, que son traidores. pero a ver, ¿Cómo se llaman? Rebeldes, ¿no? Rebeldes. Es el problema de nuestro país. Tuvimos un foro muy importante, Nino, un foro ciudadano, en donde por primera vez los ciudadanos le hablaron a los partidos políticos. Fue un ejercicio democrático de primer nivel. Estuvo Enrique Krause, estuvo el Güero Castañeda, es decir, bastantes personajes de la ciudadanía que nos hablaron y bueno, coincidimos en muchas cosas. El problema de este país primero es la violencia, luego es el tema de la pobreza con la desigualdad y el tercero, sin duda, amigos, el lastre que tiene este país y es gracias al PRI, es la corrupción. No dejemos, y mis amigos priistas me extraña que no hablen del tema cuando quieren competir en las próximas elecciones, en donde el caso de Santiago Nieto Castillo se me hace de lo más aberrante. ¿Y por qué? Porque pues toca simple y sencillamente el caso Brecht, ¿no? Como ustedes ya lo saben, amigos, el encubrir desde 2012 con casi, dijiste, 10 millones de dólares, aquí ya hoy en Reforma salen más de 3 millones de dólares, donde la cantidad total era 10.5. El brasileño dice, sí, en efecto, el PRI estuvo acompañado por esta empresa, el PRI financió, obviamente es un delito gravísimo, ¿no? Que hasta el registro le puede costar al PRI, si es que esto se investiga y si es que esto realmente sale a la luz, y ojo, si realmente en este país erradicamos la impunidad. La impunidad como falta de castigo, Nino, y te lo digo en sus términos del vocablo latino, impunitas, que es la falta de castigo, el dejar pasar, el encubrir, que esto es obviamente tarea experta de los priistas. Pues qué bueno que lo sigan haciendo y qué bueno que se esté dando a la luz este tipo de acontecimientos, porque con eso te lo digo, el pan de muertos iba a ser el PRI, y yo te lo puedo asegurar, la gente ya no se va a ya no se cree este cuento, ya no se cree este cuento. Y bueno, amigos, vamos hasta las últimas consecuencias a que esto se aclare. No podemos permitir, y se los digo a los amigos del PRI, no podemos permitir más que existan partidos que tengan esta desfachatez de presentarse ante unas elecciones cuando tienen muchísima cola que le pisen a uno. Y no lo digo de mi partido, no lo digo de otros partidos, señores, pero si queremos una democracia en México tenemos que ser honestos, responder a los actos que obviamente en su momento encubrieron a muchos y siguen encubriendo a otros. Y Nino, yo estoy preocupado por esta situación porque se va a enrarecer la elección del 2018 si esto no se aclara. Muy bien. Porque quitar a un fiscal así, estamos sin duda alguna con un tufo del autoritarismo más rancio que ha tenido el PRI en esos años. Quitar a una persona que fue elegida por el Senado, por el Poder Ejecutivo, señores, está violando sin duda alguna el pacto democrático que se hace entre los tres niveles de gobierno o entre los tres poderes de gobierno. ¿Kafka es de tu partido? Porque aquí estoy. No, fíjate. Entonces, ¿PRI de muerto o pan de muerto? ¿Vas a ser fe de ratas o qué? Entonces, señores, estamos ante una imposición, ante una impunidad que no tiene cabida. Y señores, pues vamos a ir con Fernando Lerdo de Tejada, PRI. ¿Estás de acuerdo con todo lo que acaba de decir? Mira, por supuesto que no, Nino. Se me hace que las palabras de Mauricio de desfachatez en los partidos que tienen cola que les pise, pues uno de los primeros es Acción Nacional. Sin lugar a dudas que tiene una enorme cola. Pero déjame ponerlo en estos términos. Uno, por supuesto que la corrupción es inaceptable. La corrupción es un cáncer enorme que tenemos en la sociedad y que no podemos ni debemos de vivir con él. Hay que extirparlo de forma absoluta. No hay justificación ni cultural ni operativa de ninguna forma para que exista corrupción en la sociedad mexicana. Pero dicho esto, además déjame decirte que la decisión de Santiago, sin lugar a dudas, es una mala decisión desde el punto de vista político y más habiéndose hecho lo que se había publicado en Reforma un día anterior. Es una mala decisión porque se presta a esto.
se presta precisamente a que se aproveche esto y que se diga, no, ya ven cómo están solapando y cómo van en contra. Pero también, si somos serios, un poquito de seriedad, tenemos que ver que esta fue una decisión también institucional. El juego institucional es distinto al juego político, y más cuando eres el procurador de la FEPADE o el fiscal de la FEPADE. Es necesario que distingamos esa parte. Hubo un protagonismo de Santiago Nieto absoluto, una falta de institucionalidad completa, mala para la función como tal. Sobre todo, ¿de dónde viene esto? De una carta, fíjate tú nada más, que le manda Lozoya, de una carta que le manda Lozoya y que sale publicada en Reforma. Así es. En donde en la carta, mal hecho por Lozoya sin lugar a dudas, le dice, oye, pues yo no debo de estar involucrado porque fíjate que yo soy una persona buena, y le da sus antecedentes. Digo, no podemos ser tan ingenuos que pensáramos que Lozoya por una carta pues quería que lo deslindaran de esto. No, fue una tontería, pero es un acto absolutamente de falta de profesionalismo y de una conducta cuando tienes a cargo una función tan relevante que no podía seguir ahí desde mi punto de vista, Santiago, y no por la cuestión de tapar la corrupción. Termino como empecé. La corrupción es inaceptable. No podemos permitirla de ninguna manera, pero tampoco podemos permitir en organizaciones tan importantes que tienen a su cargo esas responsabilidades un protagonismo y una falta de conducta como la que se mostró. Fíjate que a veces tengo muchas dudas con Emilio Lozoya. Pasa algo que a mí me llama mucho la atención, y esto tenía que ver con OHL. Se le pregunta, pues así, oye, ¿tuviste alguna reunión con Enrique Ochoa y con José Andrés de Oteiza? Nunca, en la vida. Y filtran la llamada telefónica como 10 días después. Y la llamada telefónica más o menos decía así. Está hablando José Andrés de Oteiza con Enrique Ochoa y le dice, ¿dónde estás? En el estacionamiento de Petróleos Mexicanos. No vais a subir hasta que llegue yo. Juntos vamos a ir a ver a Enrique. Perdón, a Emilio. O sea, cosas así. Corrupción inaceptable. Muy bien. Caiga quien caiga, gobernadores, hasta el nivel que sea necesario, es algo que este país no puede permitir ya. Pablo. ¿Dónde firmamos, Fernando? O sea, efectivamente, todos queremos que la corrupción ya no se dé. El problema es que en los hechos vemos todo lo contrario. O sea, prueba de ello es que no tenemos fiscales, para nada. O sea, traemos un problema de corrupción, ¿no? Traemos un problema de procuración de justicia, traemos un problema de inseguridad y no tenemos fiscales. O sea, pues está bien. O sea, sí queremos resolver los problemas. Yo creo que una cosa es lo que decimos, las buenas intenciones que tenemos, y otra cosa es lo que estamos viviendo todos los días. O sea, prácticamente acabar con la corrupción sería ideal en este país. Tendríamos 1.740.000 millones de pesos para hacer cosas, programas y políticas públicas que beneficien a la población. Pudiéramos reducir considerablemente la desigualdad si aprovecháramos eso. Dice Nino, reducirla. Pues yo también estoy de acuerdo. ¿Dónde le firmamos para reducirla? ¿Cómo le hacemos para que esas tonterías de las que hablamos se vayan disminuyendo y que no sea tontería tras tontería, tras tontería, tras tontería? Porque están las Casas Blancas, está el Socavón, está Pemex. O sea, ¿cómo le hacemos para creerles que realmente lo que nos dicen se puede hacer y se puede ver en los hechos? ¿Y cómo le hacemos para que esa pequeña contribución que dejaría de pasar a manos privadas y que se convirtiera en beneficio de la población? Eso es lo que quisiéramos escuchar, y yo creo que eso es lo que quieren escuchar las personas en las próximas campañas electorales. Y no va a ser fácil, porque la falta de credibilidad es brutal. La gente está espantada de lo que está pasando. Y estoy hablando en general. En los sismos, cuando dijeron el dinero para el Senado, dijeron no llegó ni un quinto. Pues no, porque no confían en el Senado. No, pero se había dicho que se abría el Senado para recibir dinero. Exactamente. Entonces, tendríamos que cambiar esto por unas mejores expectativas, pero en serio, y que se vean las acciones, y que en serio estamos eliminando la impunidad, porque gran parte de la pérdida de la credibilidad es que estamos
intensificando la impunidad en todos los niveles, ¿eh? No hablo nada más de los niveles de hasta arriba, en todos los niveles. Y nada más para que vean cómo la elección que viene sí va a ser atípica. En el caso de la Ciudad de México se hablaba de que Xóchitl Gálvez pudiera ser candidata de Morena. Entonces, ese parámetro o ese No, pero eso salió porque era amiga de la Sheinbaum. Vamos a ver, vamos a ver. No, Xóchitl no va por ahí. Xóchitl no va por ahí. Vamos a ver. No. Si la estás queriendo espantar, no va por ahí. Oye, yo estoy de acuerdo con lo que ahorita dijo José Alberto Aguilar Iñárritu del PRI, porque fíjate que esta elección, yo le pregunté a los de parametría, le pregunté a los de Mitofsky, y les he preguntado a todo el mundo, y nadie sabe qué va a suceder, porque viene un voto oculto que se llama Millennials, hasta 36 años, pero el voto complicado y difícil son los Zetas que van a votar por primera ocasión. Y mira, Nino, yo creo que hay que platicar sobre lo que nos dice Pablo, cómo les creemos, dice. Yo más bien diría cómo nos creemos. Porque mira, cuando se electoralizan las cuestiones tan de fondo como el problema de la corrupción, pues es simplemente estar con el viejo proverbio o la vieja sentencia cristiana de estar viendo la paja en el ojo ajeno y no el leñón troncón que trae uno en el propio, ¿no? Yo creo que esto no es un problema de partidos, de credos o de colores. Es un problema, lo dije hace un momento, de debilidad de la República. Nosotros transitamos a una democracia electorera y oligárquica y neoliberal. Y se nos olvidó construir una república de la democracia. Una república justamente implica en primer lugar un comportamiento ético, un pacto básico de valores en la relación de la vida pública de los ciudadanos, que es la política. Eso no está dado por ningún partido. No hay un esquema de acuerdo en lo fundamental de todos los partidos que participamos en las elecciones. Todo es electorero, todo es preocuparme por llegar y a ver cómo gobierno después. No hay ejercicio democrático del poder. No hay mecanismos de control para garantizar. Ese es el fenómeno de la ausencia de una república firme. No la vamos a poder formar con esta lógica de confrontación electorera. Ya abandonemos, busquemos nuestros avances electorales en cuestiones que tengan que ver con ese ámbito y pongámonos de acuerdo ante la sociedad de cómo vamos a solucionar los grandes problemas de fondo, como el caso de la corrupción, que invaden todas estas democracias jóvenes, aquí en América Latina, en todos lados, y que tiene que ver con eso, con la ausencia de regímenes republicanos de la democracia que impidan esto. A ver, yo no tengo dos preguntas. El Partido Verde, llega el Niño Verde después de 33 meses a sus oficinas y ya le habían cambiado los muebles. ¿Pero qué pasó? Y me dice, es que me cambiaron los muebles, por eso no pude contestarte la llamada. Bueno, puede ser. A lo mejor le quitan el teléfono. Pero la otra es la de Anaya. Anaya no tiene madre. Tiene 22 años en el Partido del Trabajo y se reelige 6 años más. Bueno, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De la partidocracia o de las franquicias? Pues son franquicias. Franquicias de negocio, de dinero, de a ver cuánto robo. Los partidos políticos se han cartelizado. Por eso fue el debate sobre el gasto público. Yo personalmente creo que debe haber gasto público, pero no en esas magnitudes. Ni tampoco en el elefante blanco que se construyó, el Pacto por México impulsado por el PAN. Ese INE es una barbaridad. Se revierte sobre la vida democrática de los partidos. Se pone a administrar y a judicializar cosas que no tendría que tener en cuenta. Porque los partidos son organizaciones de ciudadanos. Ustedes pusieron a Lorenzo, lo puso Mario Fabio Independientemente Beltrones. de Lorenzo, la organicidad, ¿Eso me lo platicaste tú? la institucionalidad que dio lugar a la línea está mal. Desde el concepto nacional, no existe lo nacional en México. Existe lo federal, existe lo estatal, existe lo municipal, lo nacional. Es un concepto de república centralista. Pero no hizo la del Estado de México, si era nacional. Por eso, No es le un entendí. absurdo. Hemos llegado al absurdo de unas reglas electorales que funcionaban bastante bien. Como no hemos avanzado en las reglas de ejercicio del poder, les metemos mano cada año a las electorales a hacer galimatías de barroquismos ahí, que se nos revierten y que no le dan satisfacción a la gente, porque no garantizan que el que llegue cumpla. Y la gente lo que quiere es que le cumplan, no que la lleven a votar, que le gasten dinerales de sus impuestos, para que al final cada quien haga lo que le dé la gana y se lleve lo que pueda.
Además vamos en tiempos oficiales y en los tiempos oficiales meten 10 spots pegados y nadie escucha esos spots más que el operador que los está poniendo al aire. Partido de Acción Nacional. Mira, yo creo que está muy claro esto. Sí, está claro, para su madre. Hasta que alguien vio claro esto. No hay que confundirnos ni hay que distraer la atención de la gente con temas que realmente son de relevancia para el país. ¿A qué me refiero? El tema del desmantelamiento de la Procuraduría, de los fiscales, tiene una relevancia tan grande que realmente en el fondo no saben exactamente cómo solucionar este tema por todo lo que involucra, todos los delitos, no solamente electorales, sino que tienen que ver con índoles inclusive de la corrupción más grande que se ha destapado en la historia de este país, no solamente con el caso de Odebrecht, sino con muchos más. Y cito así concretamente... Ni con Fox, ni con Calderón no, era cosa de niños ahí. Mira, por ejemplo, la empresa esta, que era la filial de Odebrecht, que es Braskem, en voz de Carlos Fadigas, que era el director, así lo dice textualmente, dice: acompañamos de tiempo completo la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y su equipo de campaña. O sea, detrás de esto, ¿por qué se va el procurador, ¿cómo se llama? Raúl Cervantes. Ahora, ¿por qué estoy en eso? Porque realmente detrás de todo esto hay cosas mucho más graves, mucho más del CAS que no quieren que sepa. ¿Y qué hacen a cambio? Mandan 20, 25 torpedos todos los días contra Anaya, contra Barrales, de tema de corrupción. ¿Para qué? ¿Para qué tapar cómo es el sol con un dedo? Yo creo que no se vale. No le mandan torpedos. Ahora, compran ahí en el Universal, porque el Universal se vende al mejor postor. Esa es una. Y luego la otra, el caso lamentable del sismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, hasta los beneficiarios o los damnificados, como les quieras llamar, ahora para que están entregando sus apoyos con las famosas tarjetas, los tienen amarrados de las manos. Les van a dar 120,000 pesos. De esos 120,000 pesos, les van a dar nada más la tercera parte, como 40,000 pesos, y la mitad va para mano de obra que van a hacer con empresas que ponga el gobierno, que es otro negocio para que sean los apostadores en la campaña del 2018, y la otra con las empresas o con las ferreterías o con las compañías constructoras que son las que van a vender el material. Entonces ellos no pueden tocar un solo peso de eso. O sea, es negocio redondo que realmente no se vale para esa pobre gente. Nada más quisiera decir en un minuto menos, que tanto... Cinco. No me quedó muy claro. Es menos que 5. Menos de unos 5, yes. Tanto Pablo como Javier nos dicen el desmantelamiento de la Procuraduría. Ahora resulta que están en la defensa de Raúl Cervantes. Tal vez ya se les olvidó que hace apenas unas semanas Ricardo Anaya era el más crítico de todos. Y ahora se está desmantelando la Procuraduría. Porque había un gran procurador. Fíjense ustedes. Eran los más críticos. Querían que se fuera en ese momento. ¿Qué fiscal carnal ni qué nada? Nada. Ahora ya no. Ahora resulta que es un gran hombre y la están desmantelando. Digo, un poquito de congreso. Un mínimo, por favor, en lo que dicen hace unos días y lo que dicen hoy. En fin. Bueno, yo nada más lo que dije, por alusiones. Él no te tocó a ti. Yo no dije, dijo Pablo y... Sí, fiscal carnal, fiscal. Ya. Es todo contra ti, todo contra ti. Tú eres el miedo. Todo el mundo te tiene miedo. Nos tiene. Mira, a ellos ya ni los pelan. ¿Qué dijiste? No te oí. Alberto, no te oí. Que tira su gato aquí. Traigo el gato aquí. Traigan el gato. Ahí te hablan, el gato, joven. Oye, ¿el gato es tuyo? ¡Claro! Por razón no sabían. A ver, traigan al gato damnificado. Traigan al gato damnificado. Era de aquí de nosotros. ¿Qué pasó? Si viene desde España. No, sí. Oye, cuando Barlet me platicó, fíjate, escuchen esto. En el sismo del 85 me habla Barlet y me dice: me acaban de llegar los españoles con unos perros, te los mando. ¿Y qué creen que contesté? ¿Y qué hago con los perros? No sabíamos, éramos ignorantes. Ya, siéntate, ahorita agarramos a tu gato. Aquí está. Ya cuando López Obrador los manda con gato, pa' su madre. ¿Cómo se dice? ¿El gato del gato? ¿O cómo es? No entiendo, cabrón. Bueno, ya. Que no hable el gato, ¿eh? Que no hable. Saluda a Cayetano aquí. Ah, Cayetano. Puta, qué bueno que tú le pusiste Enrique, porque me hubiera yo quedado con que si era Ochoa o era... No, tiene. Cayetano. Bueno, hasta gato trae este, güey. Bicicleta gato. Ya, bueno, habla. A ver, con lo de la Procuraduría. Mira, Raúl Cervantes, cuando presenta su renuncia, dice que ha preparado la investigación más profunda, más detallada de el caso de corrupción más significativo de los últimos tiempos. Y se va. O sea, simplemente señala eso y deja a todo el mundo eso.
Y al otro día ocurre lo de Santiago Nieto, por el tema de Obedrecho. El periodicazo, dice él. Periodicazo, ¿no? Entonces, no puede uno dejar de tener la tentación de vincular que esas palabras de Raúl Cervantes, de que había realizado la investigación más profunda sobre el caso más grave de corrupción en el país, ¿no? Vincularlo a las razones de la remoción de Santiago Nieto. Y creo que sí nos deben una explicación. O sea, no es defenderlos, pero creo que sí como ciudad, como país, nos debe una explicación, porque dice eso y se va. O sea, si tú estás llevando adelante la investigación que desde tu punto de vista como procurador de la República es la más importante de los últimos años en materia de corrupción, no te puedes ir así. O sea, no te puedes dejar encriptada esa información. O sea, me parece muy irresponsable. Pero no lo hubieras creído porque era el fiscal carnal. No, mira, más allá de esa situación que es una situación efectivamente de ahí nos quedamos de disputa en el fiscal política, carnal, disputa política, él tiene una responsabilidad institucional, ¿no? Y mira, Moreira es más inteligente que todos. Puso un güey por 7 años su fiscal carnal, entonces ya no los van a meter a la cárcel. Y eso lo han hecho en todos lados. O sea, y eso es lo que todo el mundo quiere tener, su fiscal carnal. Pero cuando ustedes lleguen a la caso, presidencia van a tener fiscal carnal. No, mira, yo sí creo en lo que dice Alberto. Creo que necesitamos pesos y contrapesos. O sea, lo mejor para la gobernabilidad democrática de cualquier país es tener pesos y contrapesos. Es decir, que no todo se concentre, las decisiones importantes en un solo partido o en una sola persona. Me parece que eso le hace mucho daño. O sea, López Obrador es una sola persona y es el dueño del partido y es el dueño de la... Es un partido entre un sistema de partidos de 8 o 10. Entonces, aquí él es solo. ¿Puede haber plan B en tu partido? ¿Y esto que ¿Puede haber un candidato plan B para la presidencia? Mira, en la vida siempre hay que esperar sorpresas. O sea, creo que... me digas. Yo estoy convencido. No me digas que va a pasar algo. No. Y había ahí a Andy. Andy, o sea, puede ser, ¿eh? Claro, si pusieron a Del Mazo, ustedes pongan Andy. Yo toco madera para que, sobre todo en cuestiones de salud. No, yo no hablé de salud. No, yo sí. O sea, yo creo ¿está enfermo? No, son elementos que siempre están ahí. O sea, bueno, tuvo un infarto hace 2 años, ¿no? O sea, es una realidad. Andrés. No, pues cámbiate de partido, 2 años. Son realidades que ahí las tienes que tener. En la vida garantizada. Que la salud esté a prueba. A ver. Mira, entonces, pero esto que comenta Alberto, de que esta es la primera elección del siglo XXI, habrá que tomarla con cierta distancia, porque ¿cómo esperar una elección distinta cuando tienes las mismas instituciones que están muy desacreditadas? O sea, el desgaste del INE, de Córdoba, de todos los consejeros es brutal. El tribunal, pues no se diga, ¿no? Te quedas sin FEPADE, o sea, por ese lado. Luego tienes las mismas reglas. Son exactamente las mismas reglas, o sea, son reglas que están hechas, ¿no? Justamente para no tener procesos electorales democráticos, transparentes, equitativos, así está el asunto. Y luego tienes a las mismas autoridades, a los mismos personajes de los últimos 20 años, o sea, ahí todavía influyendo en los procesos. Entonces, ¿cómo esperar con ese contexto que tienes la primera elección del siglo XXI, donde efectivamente el único elemento nuevo pues es que entran generaciones que no habían votado, que por primera vez van a votar, y de las que hasta hace mes y medio la mayoría de ellos tenían la expectativa de que iba a haber poca participación de ellos en el proceso electoral. No, después de los sismos, ¿quién sabe? Después de los sismos, ahora parece que después de los sismos van a ser un actor fundamental y no sabemos ni cómo hacer clic con ellos, o sea, cuál es el discurso, cuáles son los temas, cuál es su agenda. Muy bien. En esa parte sí me parece. Yo Nino, coincido con mi amigo Agustín. Y lo voy a decir, aunque duela. Este país es un Este país verdaderamente es un desmadre, Nino. Te lo voy a decir porque... ya. A ver, agarren su ropa y vámonos. Las instituciones subordinadas al Poder Ejecutivo. ¿Cuál democracia, amigos? No. Obviamente la utopía que en su momento nos vendieron antes del 2000, entrando el 2000. ¿Será la transición a la democracia? Sí. Decía las transiciones a la democracia. Chaworski decía en su libro Transiciones a la democracia que las democracias deben de tener ciertas etapas, ¿no? Que primero es las reformas que deben de construirse en donde el nuevo régimen tenga per se la autonomía de las instituciones, precisamente.
y después concebía obviamente la participación ciudadana, ¿no? Como método de elegir a los más adecuados. Claro. Y en tercer lugar, la emancipación de la democracia, que es decir, que estas instituciones realmente tuvieran esa relevancia en función a que no estuvieran ni subordinadas al poder ejecutivo, ni subordinadas a otro poder, sea el judicial o sea el legislativo, ¿no? Entonces, yo digo una cosa, Nino, no podemos, y vamos a enfrentarnos a una elección realmente pues, de todo tipo, ¿eh? Y va a haber lodo, va a haber muertes, va a haber de todo, Nino. Entonces, yo digo que este país está por los suelos, de verdad. Me da tristeza que quiten, que pongan, que saquen y que hagan lo que quieran con las instituciones. Los dos pilares judiciales o los dos pilares, vamos a entender, en donde una democracia, en donde una recae sobre todo la credibilidad, uno es en las instituciones electorales, a fin de cuentas, y el otro es en la Procuración de Justicia. Estas dos instituciones, obviamente, yo creo que el término que utilizó Javier no es tanto el desmantelamiento de la PGR, más que nada, sino simplemente es la subordinación de la PGR hacia lo que diga el Poder Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República. Entonces, me preocupa mucho, Nino, que lleguemos a una competencia, creo que de las más reñidas que va a existir, sí, o que se va a tener en la historia de México. Vuelvo a reiterar, va a ser una elección terciada, va a ser una elección en donde cualquiera puede ganar, eso se los digo desde ahorita. Y obviamente nosotros en el frente estamos preparándonos, falta tiempo, faltan 9 meses, pero bueno, amigos, yo advierto desde ahorita los peligros que va a correr esta elección. El PRI, por supuesto, está preparando todo el camino, obviamente con la trampa, obviamente con el engaño y obviamente con todo lo que ellos únicamente saben hacer, ganar elecciones a lo sucio. Por eso traen a Erubiel Ávila, porque obviamente él les hizo el trabajo sucio en el Estado de México. Nino, por favor, digo, no. Pero a ustedes seamos... les dieron $1,000 millones de pesos. No, nosotros. Bueno, no. Pues que, a ver, y como dice Fernando, pues que el que caiga de una vez, bueno, hombre. O sea, esto no es un tema ni de panistas, no es un tema ni de perredistas, no es un tema de priistas. Si realmente vamos a querer que este país cambie, necesitamos obviamente combatir la impunidad y caiga quien caiga. O sea, yo no estoy defendiendo ni a los míos, ni a los del PRI, digo, con todo respeto, vale madre, o sea, que caiga quien caiga. Es que si no tenemos que hablar de esta forma, digo, en un sentido coloquial, lo veo de esa forma. Y entonces, entonces preparados, amigos, vienen cosas muy tristes, yo creo que a ver, para Javier, el país. tú dijiste que era y no nos conviene que las instituciones sean débiles. Que era juego de niños lo que se robó Fox. Tenía el petróleo arriba de los $100 por barril. Y yo nada más pregunto algo. Tú estás hablando de que $10 millones es muy poquito, yo estoy de acuerdo contigo. Pero le dieron $12,500 millones por la venta de Banamex. Le pagó Citigroup a Paco Gil Díaz y nunca entraron a las arcas. ¿Quién se los robó, Paco o Fox? Mira, yo creo que se tiene que hacer una investigación. Ahorita. No, claro, güey, es que a ver. Ya nos habías dado cuenta. El problema de este país es de que realmente hace una simulación en la información, en las acusaciones, y todo se queda nada más en trascendidos y nunca realmente se puede comprobar la responsabilidad de nadie. Y es lo que realmente perjudica al país. El dinero era de Citigroup, ¿eh? No, pues por eso, pues digo, pero algún esquema fiscal debe haber seguido. Basta, o sea, caiga quien caiga, hombre. Es que si no vamos a seguir. Nos vamos antes de que se como caigan decían, todos. Fernando Lerdo de Tejada, PRI. Conclusión, comentario final, Fernando. Nino, mira, yo pienso que la democracia mexicana es muy cara y sin lugar a dudas además tiene muchos huecos. Pero es una democracia que hemos construido todos. La han construido todos los partidos y se ha venido construyendo no de hace 5 años para acá, sino desde hace mucho más tiempo. Y el gran problema que tiene ahorita las instituciones es la falta de confianza. Hoy lo dice Lorenzo Córdoba en 8 columnas en algún periódico. Señala que... ¿Puedes mencionar el periódico? El Universal. Señala Lorenzo Córdoba que el principal problema del INE es la confianza. Y esa confianza la vamos a tener que construir todos. Porque tal pareciera que cuando las decisiones de las instituciones no nos son afines, entonces, no hay democracia, no creemos, etcétera. Y cuando es lo contrario, bueno, pues entonces sí la hay. Entonces, realmente, como dice Mauricio, estas elecciones van a ser complicadas. Necesitamos construir entre todos una base de confianza institucional para salir adelante. De otra manera va a ser muy difícil. Fernando, mucho gusto, muchas gracias. Pablo Trejo, PRD. Conclusión, Pablo. Pues mira, Nino, amigos, yo creo que efectivamente traemos un descrédito en las instituciones que ha sido parte de cómo han actuado los titulares de esas instituciones. Tú tenías razón, Peje, cuando dijo al diablo las instituciones. No, bueno,
Son posiciones diferentes, ¿no? Sí, las instituciones, el hecho de que no funcionen, no hay que mandarlas al diablo, hay que hacer que funcionen, que eso es diferente. Y hay que meterse a hacer que funcionen las cosas. Digo, el presidente del INE, hablando de la credibilidad, cuando él sale a hacer ciertos papelitos que le restan credibilidad a la institución que él representa, pues digo, ¿de qué estamos hablando entonces? Yo creo que gran parte de lo que se tendría que reforzar son las reglas para cualquier cosa, sea elección, sea un trámite, sea lo que sea. ¿Cuál era el éxito del Instituto Electoral cuando nació? Que las reglas eran claras. Tenías una credencial para votar con fotografía, los padrones estaban correctos, fueron las elecciones con mayor credibilidad que hubo. ¿Sí? ¿Por qué perdimos eso que ya teníamos? Pues simple y sencillamente porque empiezan las cuotas y los cuates y se empiezan a elegir personajes afines a partidos políticos que hacen, como decía Fabricio, un desmadre de la institución. Y un desmadre porque cuando pierde el cauce del río, pierde la madre, y entonces por eso se dice desmadre, no es porque seamos groseros. Cayetano, no ¿Sí? los escuches. Entonces, ¿cómo restituir las instituciones? Pues necesitamos restituir las instituciones siguiendo las reglas. Y a eso se le llama certeza jurídica y también va acompañado con la combate frontal a la impunidad. Porque hacemos cosas que nadie sanciona y entonces seguimos haciendo las cosas. Nos pasa como a los niños chiquitos cuando tú no les llamas la atención porque hicieron algo mal, pues ellos creen que están haciendo las cosas bien. Y todos son superstars, rockstars, cuando en realidad lo que están haciendo es servirse y utilizar a las instituciones. Si seguimos así, esto no va a funcionar. José Alberto Aguilar Iñárritu, PRI, conclusión, por favor. Mira, Nino, vamos a seguir en este tiratira de que hay que terminen las elecciones. Es muy complicado pensar que una cultura de confrontación, de desconfianza, se va a resolver ahorita. Los problemas van a seguir en la mesa, se van a agudizar y de las características que tenga la elección del 18 y sus triunfos va a depender la posibilidad de reconstruir este país. Creo que tenemos fortalezas al respecto. Una fortaleza es la permeabilidad que ha tenido el concepto de gobierno de coalición, que todavía algunos partidos lo confunden con coalición electoral, no terminan de entender que hablas de un cambio cualitativo en la relación ejecutivo-legislativo, pero en fin, es un primer paso pequeño pero firme en el origen de lo que puede ser un nuevo régimen político, un régimen semipresidencial, un régimen que dé características distintas a lo que tenemos ahora con mayorías estables, que dé la posibilidad de poner muy en claro lo que pertenece a un gobierno, lo que pertenece a los partidos, donde la ciudadanía de manera tangible se expresa y participa. Ese es el México que debemos terminar de construir. Y eso lo vamos a hacer a partir del 18. Ahorita es muy complicado. Ya se complicó. Muy complicado porque además hay muchas contradicciones. La idea misma, por ejemplo, en el frente, yo digo que este frente se hizo de una manera perversa. Dicen que el Frente Uruguayo, no, el Frente Uruguayo planteó, Uruguay necesita todo esto. Y las fuerzas se conjugaron para darle eso. ¿Qué liderazgos son los que surgían? Hombre, los que la propia lógica política daba. Aquí se hizo un frente, yo para presidente, yo para jefe de gobierno y para jefa de gobierno de la ciudad, yo para Alejandra. Yo para no puede, porque si Mancera va a ser candidato a la presidencia, Ricardo Anaya va a ser el candidato. Bueno, por eso, a jefe de esa gobierno. es justamente un ejemplo de las contradicciones que ahí se entienden. Yo te digo, la conformación del bloque sistémico va a ser la más alegórica, porque van a subir, a bajar, hasta que al final se decanta en una sola posición, porque del otro lado, perdón, con sus contradicciones y demás, ya tienen una línea más o menos. El otro lado eres tú, ¿eh? Sí, claro. Ya, que te quede claro. Línea Que clara. te quede claro. Gracias. Javier Bonilla, Partido Acción Nacional. Muchas gracias, ¿Es el amigo. frente perverso, dijo él, o no? No, mira. ¿Es frente ciudadano o perverso? Es Pues un no frente entiendo. ciudadano y por un poquito por alusión a Fernando, yo creo que a lo mejor el término de desmantelamiento a lo mejor no fue el correcto. Yo creo que la institución más importante que debe tener este país, que es la Procuraduría en este caso, yo creo que se rompió, se quebró, porque tiene dos ejes rectores, que uno es el tema de la impunidad y el otro el tema de la seguridad. Y este sexenio se ha caracterizado
ahora sí que por ¿cómo se llama? Llevar a su máximo los niveles, no solamente de corrupción, sino de mayor cantidad, por ejemplo, de feminicidios, de ¿cómo se llama? De periodistas asesinados, de presidentes municipales asesinados, de más de 30,000 desaparecidos, más de 100,000 asesinatos. Entonces, realmente, ¿con qué razón podría tener para poder decir, oye, voy a confiar en este partido para poder voltear en el 2018? Oye, de veras, ¿y por qué Ángel Eladio Aguirre no está en la cárcel? Por lo de los 43. Bueno, ahí está el tema de los 43. ¿Que él Bueno, tenía mucha información o él estaba muy eso habría que enterado? preguntarle al gobierno federal por qué razón no lo tiene. Pero no era tiene, de ustedes, del PRD, ¿no? No, ¿Tú no para eres del frente? Era del PRD, no sé. Ah, Porque bueno. no siempre fue del PRI, pero bueno, dice. Ah, no, siempre fue así. Sí, sí, por eso no está en la cárcel. Es la Ah, respuesta. ya, me quedó claro. Agustín Guerrero Morena, tú eres el... Pues El otro lado. prietito en el No, eso no te dijo. Próximo Tú ya le delegado, estás haciendo a próximo otro delegado lado. Cuauhtémoc. Ahí vamos, mira, ahí vamos, ahí vamos. Oye, si te vas a la Cuauhtémoc, te llevas a la Padierna, esa es buena para robar, cabrón. No, yo no recojo Ah, no, porque no es... cascajo. Pues es de ustedes. No. Ella creo que renunció al PRD, hizo fue una firma con Morena, pero no es miembro de Morena. O sea, es de otro grupo, es de otra organización que hizo un compromiso para apoyar a Morena. Pero en el si era 18. tu jefa ya, ¿no? No. Ya no. Ya. Para nada. Mira, yo creo que habrá que resaltar, del 2015 a la fecha, prácticamente en todas las encuestas que se han levantado en esta etapa, Andrés Manuel López Obrador ha estado al frente en ellas. En algún momento, algunos empates, en fin, pero ha mantenido una iniciativa importante que se ha ido consolidando. O sea, ya la distancia de Andrés Manuel, con quien aparecía en segundo lugar en varias encuestas, con Margarita Zavala, pues ya se abrió. O sea, ya en estas decisiones que tomó Margarita, y no se ve de personaje a personaje a alguien que pueda realmente competirle. Al mismo tiempo, Morena pasó del 8.2% que sacamos en el 2015 a ser ahora una fuerza competitiva a nivel nacional. En todas las encuestas, en algunos casos nos ponen en primer lugar, en otros en segundo, pero ahí estamos. ¿Pero encuestas de ustedes? No, ahí están las del Universal, las del Financiero, está bien. las de Buendía y Laredo, las de Mitos, todo el mundo, o sea, en todas ellas aparece Morena arriba del 25%, o sea, lo cual también habla de un buen trabajo hecho en este lapso. Y eso nos da confianza porque ya estamos a 8 meses, ya estamos en el tramo final y vemos que las contradicciones del PRI, por un lado, que esta parte de la Procuraduría y de la Fiscalía, me parece que esa crisis, que sí es una crisis, no que se esté desmantelando, pero hay una crisis, esa crisis es porque no quieren tomar las decisiones de brindar justicia como debe de ser. Porque si brindan justicia, tienen que pegarle a Peña Nieto por el asunto del financiamiento ilegal y con un conjunto de funcionarios que participaron de estos negocios con Odebrecht. Entre ellos Emilio Lozoya, que no es poca cosa. Entonces, hay una crisis de justicia porque no se quiere hacer justicia a fondo. Y esa contradicción la van a llevar arrastrando los próximos 8 meses. Y en el caso del Frente, bueno, pues ahí están ellos trabajando, habrá que ver cómo resuelven su agenda. Pero nos vamos bien. Vamos a tener dio color. El próximo año, vamos a ganar Muy bien. en el A país ver, con López Obrador y con A Morena. ver, Muchas gracias. a ver, Agustín, Mauricio Montaño, te Partido Acción Nacional, tu desinflo conclusión. tus encuestas porque, pues obviamente, amigos, todo el mundo sabe que el único elegido por él mismo, pues como candidato es Andrés Manuel y en consecuencia, cualquier metodología en una encuesta, pues te determina que va arriba, ¿no? El PRI todavía no tiene candidato. No, ¿cómo no? Bueno. Que tú no lo sepas. es Bueno, otra cosa. va a ser José Antonio Midi lo que ha dicho el presidente Anaya, mi presidente, Y ha el PAN dicho... también ya tiene, ¿no? No, tampoco. Entonces, vamos a ver cómo quedan No te los informan. escenarios, cómo quedan fortalecidos cada candidato y ahí sí vamos a empezar a medir las encuestas. Ese es punto número 1. 2, vuelvo a reiterar, Nino, va a ser una elección a tercios, va a ser una elección en donde, sin duda alguna, cada quien, mediante sus métodos, mediante sus mañas o no mañas, se va a llevar a cabo la elección más, yo creo que más competida en los últimos años, después obviamente de los ejercicios democráticos que ha tenido este país, yo creo que a partir del año 2000, porque antes pues no valía por supuesto ninguna elección democrática, ¿no? Entendamos, y la historia nos los escribe. Y 3, vuelvo a reiterar, Nino, el tema de la impunidad. Es creo que el lastre que tiene este país en todos los sentidos, amigos, es decir,
Si ustedes vieron hace 2 semanas cómo nos califican como el peor o el país más corrupto de Latinoamérica. Y me estoy refiriendo a lo siguiente, no nada más en la clase política, ¿eh? O sea, este es un tema ya del modus vivendi de nosotros los mexicanos, o sea, porque aquí no vamos a negar de que en cualquier lado, sea una oficina pública, sea una oficina privada, entonces, en la comunidad, ¿no? Entonces, creo que es un creo que es un debate, hasta... ¿El huachicol? Ay, ¿a poco Rafael Moreno Valle no va a ser? No. ¿Ese es el del huachicol? Entonces, se está hasta un tema antropológico, un tema en donde la sociología debemos de entrar a entender cuál es el principal problema de nuestro país, y es la impunidad, la falta de castigo. Y esto es en consecuencia de que el dejar pasar en términos económicos, como decía Adam Smith, en México lo aplicamos muy bien en la sociología de la mentalidad de los mexicanos. Entonces, es un problema no nada más de la clase política, es un problema de la sociedad per se, y tenemos que erradicarlas, amigos, porque si no, verdaderamente vamos a seguir en un sistema en el cual unos se llevan la mayoría de las cosas y los demás se quedan, con todo el respeto hacia muchos mexicanos que son más de 50 millones de mexicanos, van a seguir jodidos, Dino. Entonces, abusados, amigos, porque creo que las cosas hay que empezarlas a llamar por su nombre. Y creo que son términos muy coloquiales nuestros, y creo que la gente así, de una u otra forma, tendrá que entender que las palabras, aunque duelan, tienen que ser así. Es un programa muy abierto. Ya, eso es increíble. Dicen jodido, dicen, ¿qué otra cosa dijiste? Desmadre, tenemos a los del otro lado, o sea, todo, ¿qué es así? Hasta Cayetano, cabrón. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ver, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún.